El día de hoy vamos a hablar de una institución educativa que ha dejado una huella imborrable en la educación peruana. Me refiero al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Por sus aulas ha pasado una serie de personalidades que me tomaría todo el programa nombrar. Pero bueno, para muestra un botón. Por ejemplo, héroes o mártires como José Gálvez, Abelardo Quiñones, Daniel Alcides Carrión, literatos como Abraham Valdelomar o el gran César Vallejo, historiadores como Jorge Basadre, políticos como Alberto Andrade, Luis Bedoya Reyes y músicos impresionantes como Felipe Pinglo o Daniel Alomía Robles. Además, el colegio ha tenido una participación fundamental en eventos históricos como el combate del 12 de mayo o la defensa de Lima durante la guerra con Chile, además de ser partícipe también en las reformas escolares importantes de nuestro país. Estamos en el patio principal del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y comenzamos este programa de una vez porque tenemos un montón de material. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El 14 de noviembre de 1840, el empresario peruano Domingo Elías y el español Nicolás Rodrigo anunciaron en el diario El Comercio la apertura de un nuevo colegio de enseñanza elemental que empezaría a dar clases al año siguiente. En esos años ya existían otros colegios en el Perú, como el Colegio de Ciencias del Cusco o el Convictorio de San Carlos. Sin embargo, el Guadalupe buscaba diferenciarse de estos promoviendo nuevas corrientes científicas y pedagógicas. Antes de la década del 40, los que tenían dinero mandaban a sus hijos a estudiar a Chile. ¿Sí? Los que tenían mucho dinero los mandaban a Francia, por ejemplo. Entonces, había pocos establecimientos de ese tipo. Bueno, y el Colegio San Carlos, podríamos decir que era un espacio para esa élite, pero era restringido hasta cierto punto. Entonces, el construir un colegio como el Guadalupe, pues, permitía a ciertos sectores de la élite limeña y sobre todo de provincias, ¿no?, tener acceso a una educación que hoy podríamos decir secundaria, pero también en esa época podríamos decir que también superior. ¿Sí? Entonces, el Colegio Guadalupe cubre cierta demanda educativa. Pese a ser un colegio privado, el gobierno le otorgó al Guadalupe el antiguo local del estanco de tabaco en la calle de la Chacarilla, a espaldas de lo que ahora es el edificio de la Corte Suprema en el centro de Lima. Pero el Estado, como ya sabemos, tras la independencia tiene pocos recursos y hay inestabilidad política. Entonces, claro, existieron escuelas públicas bajo el método lacasteriano que se fundieron por las ciudades, pero no eran muchas y tenían serios problemas de infraestructura, ¿no?, de dinero. Y a la par existían escuelas privadas y colegios privados. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela y un colegio privado? Una escuela enseña cursos elementales, saber leer y escribir, contar, ¿no? Y el colegio, que es más caro, lleva otros cursos como latín, dibujo, música, aritmética, cursos más complejos, digamos, ¿no?, que podrían estar vinculados a la educación secundaria de hoy. Pero bueno, no existían muchos y, como digo, la situación era precaria. Eso va a cambiar a partir de la década del 40. La organización del colegio se diferenciaba mucho de cómo entendemos la educación hoy en día.
Los estudios duraban 7 años y la edad de admisión era de entre 8 y 12 años. Al ser internado, los estudiantes solo podían salir una vez a la semana en compañía de sus padres y volver a más tardar a las 7 de la noche. El Colegio Guadalupe, ya para el 47, 1847, es decir, 6 años después de fundado, ya se le permite dar cursos de Derecho. Y de hecho, después de cursar todos estos cursos de filosofía, derecho, latín, pueden dar su examen para ser bachilleres. Y esto es un punto muy importante. Entonces el Colegio Guadalupe se convierte en una institución que da enseñanza secundaria, preparatoria, a una institución que da cursos de educación superior. Imagino que se estarán preguntando de dónde nace la idea de nombrar a este colegio como Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, hemos venido hasta su capilla para contarles esta historia. Fue una iniciativa del primer capellán de la escuela, Fray Juan Vargas, que puso al plantel bajo la advocación mariana. ¿Qué cosa quiere decir la advocación mariana? Bueno, bajo la tutela, bajo el cuidado de la Virgen. Se dice que así cumplió una promesa que había hecho un antecesor suyo, que se salvó de morir providencialmente en México durante el siglo XVIII. Ustedes saben que la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, es reina de México y emperatriz de América. En ese barrio existía la cárcel de Guadalupe, existía la iglesia de Guadalupe y había una plazuela que se llamaba la plazuela de Guadalupe. El barrio se llamaba Guadalupe y también todos los locales tenían el nombre de Guadalupe, ¿no? Puede ser, a la larga puede ser ambas cosas, ¿no? Sea como fuere, la comunidad estudiantil siempre ha tenido una conexión muy especial con la Virgen de Guadalupe. De hecho, en 1965, el Papa Paulo VI declaró a la Virgen patrona de todos los estudiantes peruanos. Volvamos al siglo XIX. En 1844 llegó al rectorado el pensador español Sebastián Lorente, quien ya dictaba el curso de geografía en el Guadalupe. En su rectorado se agregaron los cursos de historia, literatura y estadística, entre otros. Gracias a Lorente, el colegio se consolidó como una institución educativa de primer nivel en Lima. En 1849, Sebastián Lorente fue reemplazado en el cargo de rector por Pedro Gálvez, jurista y maestro formado en el convictorio de San Carlos. De hecho, allí él había recibido una educación bastante conservadora, pero para cuando llegó al Guadalupe ya era un liberal declarado. Él propulsó una educación progresista y esto le ganó una controversia tremenda con el rector de San Carlos, que era Bartolomé Herrera, quien además había sido su profesor. La cosa es que Guadalupe y San Carlos protagonizaron una de las rivalidades ideológicas, podríamos decir, más importantes del siglo XIX en el Perú. La rivalidad entre el convictorio de San Carlos y el Colegio Guadalupe se intensificó con la llegada de José Gálvez, hermano de Pedro Gálvez, al rectorado en 1852. Esta rivalidad no solo tuvo lugar en el nivel ideológico, ambos colegios también competían mejorando su excelencia académica. Y entre esa pugna entre ambas instituciones se trata de revalorar más, ¿no? Y Guadalupe llega a dictar cursos de tal nivel que podías pedir títulos de bachiller a nivel universitario. La rivalidad entre liberales y conservadores también llegó hasta el campo de batalla con la Revolución Liberal de 1854. En esta guerra civil, Ramón Castilla se alzó contra el conservador gobierno de José Rufino Echenique. El dueño del Guadalupe, Domingo Elías, y el rector, José Gálvez,
tomaron las armas y se unieron al levantamiento. Digamos que Ramón Castilla es alguien muy pragmático, ¿sí? No es alguien que, digamos, sea liberal o conservador, es alguien que, digamos, es más realista que otra cosa, pero ve que, claro, los que acompañan a Domingo Elías son precisamente, ¿no?, los hermanos Gálvez, José Teodoro Ureta y otros más que de hecho estaban vinculados al Colegio Guadalupe porque enseñaban en el Colegio Guadalupe. Y ellos, claro, lo que plantean es reformas como la libertad de los esclavos, la anulación del tributo indígena y otras cosas como la ley de municipalidades. Tras la derrota de Echenique, la existencia del Guadalupe quedó consolidada. El vencedor, Ramón Castilla, declaró al Guadalupe Colegio Nacional, dejando desde ese momento de ser un colegio privado. Y en 1855 Castilla lo nacionaliza y también crea becas. Las becas es para que alumnos de diferentes partes del país puedan venir al colegio y estudiar de forma gratuita. Y no solamente estudiar, sino se le da alojamiento y alimentación. El colegio luego nace como un colegio de internos, pero la alimentación y todo lo demás ya el Estado, al becar, le da todas esas facilidades a los alumnos de mejores calificativos que venían del resto del país. Y también, claro, obvio, de Lima, ¿no? La revolución de 1854 no fue la última vez que los guadalupanos tomaron las armas. Una década después de esa guerra civil y convertido ya en el colegio más importante de la ciudad, los guadalupanos hicieron frente al combate del 2 de mayo durante la guerra contra España en 1866. En este enfrentamiento encontraron la gloria varios héroes guadalupanos, como el ex rector José Gálvez, que dejó la dirección del colegio para ir a combatir por la patria en el Callao. El héroe principal de ese combate Gálvez, José Gálvez de Gúsquica. José Gálvez de Gúsquica fue rector en ese colegio. Los primeros no había directores del colegio, eran rectores. Y José Gálvez y su hermano llegan a ser rectores, ¿no? Pedro Gálvez y José Gálvez. José Gálvez es nombrado ministro de Defensa y él asume la defensa de Lima justamente en el combate 2 de mayo, ¿no? Según el escritor Leónidas Rivera, dos estudiantes de 14 años, Ercilio Caviedes y José Gálvez, hijo del ex rector José Gálvez, salieron de madrugada, se escaparon del Colegio Guadalupe para unirse al combate del 2 de mayo. Cuando llegaron, el enfrentamiento ya había acabado, pero José Gálvez, hijo, pudo abrazar los restos de su padre que había muerto durante la lucha. Este cuadro retrata ese episodio de nuestra historia que como poco ya podría ser una película. Años después, durante la guerra con Chile, librada entre 1879 y 1884, numerosos guadalupanos, tanto profesores como alumnos y exalumnos, ofrendaron sus vidas por la patria. Por ejemplo, el 8 de octubre de 1879, varios exalumnos fallecieron junto al Caballero de los Mares, Miguel Grau, en el combate de Angamos. El combate de Angamos, después de que fallece Miguel Grau por efecto de una bomba, quienes asumen la contienda son guadalupanos. Casi todos los oficiales son guadalupanos. Carlos Rosero, Miguel Carvajal, Enrique Palacios, ¿no? Y todos ellos continúan la contienda hasta que es capturado el Huáscar. Pero ese es en la parte marina. Pero después de la cuestión marina viene la del ejército y la contienda, donde hay también muchos guadalupanos que intervienen, ¿no? El más importante tal vez será pues, Leoncio Prado, ¿no?
Varios guadalupanos sacrificaron su vida en el contexto de la defensa de Lima durante la guerra con Chile en 1881. Uno de los más recordados es sin duda nuestro niño héroe, Manuel Bonilla, un estudiante de solamente 13 años. Aquí, en el Museo del Colegio Guadalupe, hemos encontrado esta escultura que le rinde homenaje. Bonilla, quien se encargaba de abastecer de municiones al batallón de reserva número 6, tomó el fusil de un compañero caído y se lanzó contra el enemigo. Su sacrificio quedó sellado y pasó a la historia cuando una granada chilena acabó con su vida en pleno campo de batalla. Ya lo he dicho antes, pero lo recuerdo, solamente tenía 13 años. Lamentablemente él fallece, ¿no? Pero lo importante es que a pesar que era niño, él quería defender a su patria, ¿no? Y no le importó, la minoría de edad, nada de eso, participó en la guerra, por lo que es para nosotros uno de los héroes de esa guerra, y guadalupano, pues, ¿no? Aunque muchos exalumnos del Colegio Guadalupe participaron en diversas batallas durante la guerra con Chile, fue en Miraflores donde los estudiantes se unieron al frente de batalla. Semanas antes de la invasión a Lima, los alumnos fueron entrenados en el uso de armas y en tácticas de guerra en la Huerta de la Victoria. Las jornadas de entrenamiento se llevaban a cabo después de las clases. Guadalupe formó un batallón, no solamente fue un batallón de exalumnos y profesores que fueron a las reservas, ¿no? a los reductos, mejor dicho, porque en Lima se crearon 15 reductos, ¿no? Los primeros 5 reductos fueron los que tuvieron participación, los demás ya no. Y en esos reductos estaban ya alumnos y profesores guadalupanos. Guadalupe tuvo mucha participación en la defensa de Lima, ¿no? Después de las batallas de San Juan y Miraflores, que ocurrieron el 13 y el 15 de enero de 1881, las tropas chilenas tomaron la ciudad de Lima. El local del Guadalupe fue convertido en un cuartel, pero por suerte, antes de eso, los profesores fueron capaces de trasladar ciertos bienes del colegio para preservarlos de la destrucción. Esos fueron momentos muy duros para la institución, que empezó a dar sus clases en el Palacio Legislativo. Finalmente, el Guadalupe volvió a su local de la Chacarilla en 1883, es decir, 2 años después, cuando los chilenos dejaron la ciudad de Lima. Para enfrentar la situación económica que dejó la guerra y permitir que los hijos de los fallecidos pudieran estudiar en el internado, se destinó una renta guanera y la producción de la hacienda de Santa Beatriz. Gracias a estos ingresos, facilitados por el rector Pedro Labarte y el diputado Francisco Fernández, el Guadalupe pudo mejorar su condición económica. Durante la República Aristocrática, que va de finales del siglo XIX hasta el año 1919, el Guadalupe recibió influencia pedagógica de misiones francesas, alemanas, norteamericanas, pero sobre todo belgas. Se instauraron los exámenes semestrales y se comenzaron a editar 2 revistas estudiantiles, La Voz Guadalupana y La Juventud. Además, el colegio se trasladó a su nuevo local. Este sueño había empezado en 1884, cuando el rector Pedro Labarte le solicitó al gobierno que le cediese un terreno para levantar un nuevo local, porque el de la Chacarilla se había quedado un poco pequeño. Sin embargo, fue recién en 1899, hacia el final del gobierno de Nicolás de Piérola, y cuando era rector Sebastián Lorente Benel, hijo de Sebastián Lorente, cuando se puso la primera piedra de este local, que ahora es emblemático. El 22 de septiembre de 1897, la Junta Departamental de Lima aprobó la compra de un terreno de 19.913 metros cuadrados, propiedad de Eulogio Cavada.
El nuevo local estaría ubicado entre las avenidas Industrias, ahora Uruguay, Progreso, ahora Bolivia, y Alfonso Ugarte y Girón Chota. Las obras comenzaron oficialmente en junio de 1899 y fueron culminadas por los arquitectos Rodríguez Salazar y Rafael Marquina en 1911. Sin embargo, ya desde 1907, con las obras aún sin terminar, se comenzó con el traslado de los alumnos. En este nuevo local, los alumnos contaban con 3 grandes patios interiores y decenas de salones y gabinetes e incluso un museo de historia natural. En su nuevo local, durante las primeras décadas del siglo XX, el Guadalupe se consolidó como el colegio más importante del Perú. Niños de todas las provincias del país acudían a sus instalaciones para cursar la secundaria, que desde el oncenio de Leguía pasó a ser de 5 años, ofreciendo una educación de alto nivel. El nivel de profesores de Guadalupe era tal de que eran mejor pagados del país. O sea que existía la meritocracia en esa época. Entonces, profesores bien pagados y alumnos bien seleccionados. De hecho, el resultado va a ser pues, buenos alumnos y a la larga tenemos una cantidad de literatos, escritores, científicos guadalupanos que son ilustres en el país, ¿no? En 1919, César Vallejo entró a trabajar como profesor de gramática en el Guadalupe. Él estaba atravesando momentos económicos muy difíciles. De hecho, se dice que a veces no tenía ni plata para almorzar. Fue así que, conocedor de esta situación, Severino Sedó, que era profesor de música en el Guadalupe, invitó a César Vallejo a quedarse en su casa por un tiempo. Su casa quedaba en la Avenida España. Y efectivamente, César Vallejo se quedó allí durante 3 meses y alcanzó, con la tranquilidad que le dio ese lugar y su nueva situación, terminar una de sus obras cumbres, Los Heraldos Negros. Cuenta Rosa Sedó, nieta de Severino, que el poeta tuvo la oportunidad de devolver este gesto de generosidad cuando el hijo de Severino cayó enfermo con tifoidea. César Vallejo se hizo cargo completamente de su cuidado y así, de alguna manera, expresó su gratitud, su agradecimiento y devolvió el favor. Porque así es, ¿no? Una por otra. Hoy por ti, mañana por mí. Eso es ley. En las décadas siguientes, el Colegio Guadalupe continuó participando activamente en eventos que enaltecían la dignidad nacional. Por ejemplo, en 1936, la Selección Nacional de Fútbol, con destacadas figuras como Lolo Fernández y Alejandro Villanueva, retornó de los Juegos Olímpicos de Alemania tras la anulación de su victoria frente a Austria. La comunidad del colegio les brindó una cálida bienvenida en su sede de Alfonso Ugarte, destacando así la arraigada tradición patriótica del Guadalupe. Los 40 fueron años importantes para el Guadalupe. En 1940 se celebró el centenario del colegio. Como parte de estas celebraciones, se reparó la antigua capilla dañada durante el terremoto de mayo de ese mismo año. Al año siguiente, en 1941, se promulgó la Ley Orgánica de Educación Pública, que creó secciones nocturnas para estudiantes trabajadores. Como no podía ser de otra forma, el Colegio Guadalupe fue pionero en aplicar esta medida inclusiva. Otro evento destacado de esos años fue la creación de la Sociedad Guadalupana por parte de distinguidos exalumnos en 1940. Fueron excelentes guadalupanos de la época, de la década de los 40, que tuvieron la idea de reunir a los jóvenes de esa época, a esos paladines de esa generación, para conformar y tener un lugar donde reunirse y donde seguir cultivando
los principios y los valores que aprendieron en las aulas guadalupanas. Esta asociación tiene como finalidad precisamente agruparlos en promociones, en salones, para seguir reivindicando los principios de la fidelidad, de la fraternidad, de la igualdad y de la mucha humildad que nos enseñaron en nuestro colegio. Los miembros de la Asociación Guadalupana continúan respaldando los esfuerzos del colegio en la formación de alumnos ejemplares, mediante el reforzamiento de sus estudios y la preparación universitaria. Ya bajo el mandato de José Luis Bustamante y Rivero, en 1947, los estudiantes del Colegio Guadalupe exhibieron una vez más su firme determinación al salir a las calles en busca de mejoras para su institución. Los estudiantes exigían una infraestructura apropiada y una mejor alimentación para todos los que estaban en el internado. Según el diario La Prensa, el 5 de septiembre de 1947, en medio de enfrentamientos con las autoridades, Heriberto Avellaneda, uno de los manifestantes, perdió trágicamente la vida, convirtiéndose así en otro mártir guadalupano. Años después, durante el Ochenio de Odría, se diseñó un nuevo plan educativo que incluía escuelas prevocacionales, grandes unidades escolares, colegios militares e institutos comerciales y agropecuarios. En este periodo, que tuvo lugar entre 1948 y 1956, el Colegio Guadalupe, que ya era reconocido como primer plantel de la República desde 1947, adoptó un régimen militar bajo la dirección de los tenientes coroneles Carlos González y Miguel Arévalo Rivero. En esa época, Guadalupe y cada colegio tenía su propio uniforme inclusive, pero ya Guadalupe comienza a militarizar y viene como director un coronel, apellido Iglesias. A partir de esa época, también ya la obligatoriedad de usar el uniforme comando. Hasta el año 72 es el comando. De ahí ya, por política de Estado, ya sé que un uniforme único para todos los colegios nacionales en particular tenía que usar un uniforme, desaparece el comando, ¿no? Durante el gobierno del general Odría, se construyeron decenas de unidades escolares en terrenos de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, es decir, terrenos más grandes que el que ocupaba el Guadalupe, que tenía alrededor de 19.000 metros cuadrados. Sin embargo, no se descuidó al Guadalupe en esa época. De hecho, se compraron 2 autobuses para hacer el servicio de recogida a domicilio, se compró una filmadora, se implementó una sala de audiovisuales, se construyó un gimnasio, un consultorio dental y un comedor para profesores y oficiales, entre otras cosas. Con el tiempo, el Colegio Guadalupe experimentó un crecimiento significativo en su alumnado. Sin embargo, no todos los estudiantes pasaban el examen de ingreso. Esto llevó a la creación de varios anexos en diferentes zonas de Lima. Algunos de estos, como el Colegio Mariano Melgar o el Hipólito Unanue, posteriormente se convirtieron en grandes unidades escolares durante el Ochenio de Odría. En esta década, los 50, el Colegio Guadalupe experimentaba una gran demanda debido a su reconocido prestigio. Niños procedentes de todas las regiones del Perú llegaban al emblemático local de Alfonso Ugarte, teniendo así su primer contacto con diversas costumbres y tradiciones de alumnos de lugares que tal vez nunca antes habían conocido. Llegué al colegio el 55 y me fui el 60. Una experiencia inolvidable, una experiencia de 5 años, donde hubo muchos amigos y el Perú se concentraba en el Colegio Guadalupe. Creo que era en realidad el colegio emblemático para todos los peruanos. Veníamos de todas las regiones del país.
Mi mejor amigo era de Madre de Dios, habían amigos de Ayacucho, de Junín, de todas las regiones. Eran mucho más heterogéneos por la procedencia de los alumnos que en la actualidad, que son fundamentalmente de los barrios limeños, los barrios periféricos. Es decir, a nivel de estudiantes era verdaderamente un conglomerado casi sin identidad social, en las clásicas clases sociales. Eran más bien clases geográficas. Veníamos de todas las geografías del país. En los últimos meses del ochenio, el 23 de junio de 1956, los estudiantes del horario nocturno del Colegio Guadalupe protestaron por el aumento del pasaje del bus. La policía intervino y al día siguiente los alumnos del horario diurno y de otros colegios de la ciudad y del Callao se unieron a la protesta. La lucha se intensificó con la quema de vehículos y la detención de varios alumnos. Según el investigador Plácido Díaz, algunos fueron enviados a la prisión del Sexto. Finalmente, tras varios enfrentamientos, las autoridades reconocieron la victoria de los estudiantes al conceder por primera vez el pasaje escolar. Otro gran logro de los guadalupanos. A mediados del siglo pasado, el Colegio Guadalupe no solo destacaba por su prestigio académico y el compromiso social y político de sus alumnos, sino también por ser un referente en la promoción del deporte y otras actividades extracurriculares y artísticas. Y tenía un teatro con muchos dorados, ¿no? Y tenía una piscina muy pequeña que le llamamos patera, pero que era piscina para entrenarnos. Yo creo que en este momento todos los que llegamos al Colegio Guadalupe teníamos la oportunidad de aprender cosas de los textos escolares y de practicar un deporte, de aprender a nadar, a hacer básquetbol o hacer fútbol. La excelencia deportiva del Colegio Guadalupe brilló cuando una selección de sus alumnos se consagró campeona en un prestigioso torneo sudamericano organizado por la institución en 1965. En el año 1965 el colegio organiza un campeonato sudamericano de fútbol. Para esto se invitan a colegios escenarios, ¿no?, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay y de Bolivia. Se desarrolla, tal era la acogida de que nosotros contratamos el Estadio Nacional para hacer ese evento. En el partido final, donde Perú juega con Brasil justamente por el campeonato, el que ganaba era el campeón, el estadio estaba totalmente lleno. En ninguna parte del mundo un colegio podía llamar a 50.000 personas para ver un partido escolar de fútbol. Guadalupe lo logra y Guadalupe campeona. Campeonamos en forma invicta. Inclusive el primer partido que jugamos con Bolivia, ganamos 13-0. Tras la salida de los militares durante la década del 60, sucedieron dos hechos importantes en la historia guadalupana. Se celebró el 125 aniversario del colegio en 1965 con un programa destacado a la altura del plantel y se consiguió un terreno de más de 200.000 metros cuadrados en las haciendas Chavarría y Garagayalto, cerca al aeropuerto Jorge Chávez. Desde 1941 ya existía una ley para entregar un terreno al colegio para su ciudad escolar. La norma establecía que la nueva sede contaría con modernos laboratorios, talleres, bibliotecas y granjas, entre otros servicios. Según Hermes Velázquez, presidente de la Asociación Guadalupana, parte de las gestiones para la adquisición del terreno las realizó el reconocido exalumno Alejandro Bertelo Volati, fundador de la Asociación Guadalupana. A través de sus encargaturas o su rasgo de funcionario en un banco de aquella época,
logró conectarse con lo más variado de los políticos, ministros de la época, y eso dio paso para que el Estado peruano cediese en calidad de donación de un local que eran alrededor de 40 hectáreas, donde se iría a construir el estadio o la ciudad guadalupana. En 1961 se constituye un patronato guadalupano, el cual llevaría a cabo la construcción. Sin embargo, debido a distintos problemas organizativos, las obras no se llevaron a cabo y 13 años después, los terrenos fueron ocupados por distintas personas que buscaban vivienda. Fue invadido por las grandes migraciones que hubieron en la época de los 70, 80, 85. Y luego se fue poco a poco lapidando la extensión, ahora a 3 hectáreas con que cuenta el estadio guadalupano. Ya no la ciudad guadalupana, sino el estadio guadalupano. Aunque la ciudad guadalupana nunca se completó, ya se había logrado construir el estadio guadalupano en lo que hoy es la cuadra 3 de la avenida Angélica Gamarra en Los Olivos, a menos de 1 kilómetro de lo que sería la nueva sede del colegio. Actualmente, el estadio guadalupano continúa siendo una parte integral de la vida deportiva del estudiantado. Algo que caracteriza a la guadalupanidad, es decir, a los valores de la comunidad de Guadalupe, es sin duda su espíritu patriótico solidario. Y este se ha puesto en evidencia en muchas ocasiones. Por ejemplo, después del incendio de la Biblioteca Nacional en 1943. Otro momento en donde este espíritu se hizo evidente fue después del terremoto del 31 de mayo de 1970, el terremoto del 70 que dejó decenas de miles de fallecidos y damnificados. En esa ocasión, profesores y alumnos realizaron una colecta y recaudaron 16.000 soles que le entregaron a la Junta de Asistencia Nacional. También ropa, medicinas y 2 toneladas de víveres. Durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, entre 1968 y 1979, se decretó la reforma dirigida por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, que tenía algunas de sus oficinas funcionando en el segundo piso del Guadalupe. Como parte de esta nueva reforma, en 1972 se establecieron 3 niveles de educación: inicial, básico y superior. Se tenía como objetivo asegurar el desarrollo físico y psicológico del alumno a través del conocimiento científico, técnico y humanístico. Además, se buscaba preparar a los alumnos para el mundo laboral y especialmente fomentar la comprensión de la realidad peruana para promover su desarrollo y fortalecer el sentido de responsabilidad social. La reforma marcó un antes y un después en la historia del Guadalupe. Uno de los cambios más significativos fue la flexibilización del proceso de admisión de alumnos, lo que ocasionó una serie de consecuencias para la institución. A partir de 1970, cuando se da un golpe de Estado y por política de Estado, cambia todo eso, ¿no? Porque ya para Guadalupe el simple hecho de ingresar era los que podían vivir dentro del límite del colegio, ese era el único requisito. Entonces con esto ya la calidad de alumnos y muchos profesores también comenzaron a emigrar, entonces ya comienza a deteriorarse la educación. El internado entonces estuvo hasta 1972 a 74, cuando estábamos en un gobierno militar. Con eso se perdió alrededor de unos 100 alumnos que venían año a año a estudiar a nuestro glorioso colegio. Y por lo tanto, no tuvimos pues ese peso de internado como era antes.
Cuando se da el golpe militar y cambios de política de Estado, la política era que igualdad, todos los colegios deben tener los mismos privilegios, los mismos derechos. Entonces a Guadalupe, al igualarlo, lo bajan. No tenía los derechos que tenía antes, bajan, ¿no? Comenzando que ya no había internado, comenzando que ya no había selección de alumnos tan rigurosa como antes, porque los alumnos que están alrededor de la periferia del colegio podían inscribirse, ¿no? Y esa era la norma. Según Plácido Díaz, autor de El Colegio Guadalupe y la Educación Peruana, durante el gobierno de Morales Bermúdez en 1975, se apreció un deterioro visible en el colegio, maestros mal pagados, alumnos precariamente formados y un currículum obsoleto. En 15 años, desde 1975 a 1990, hubo 15 directores. Sin embargo, ninguno dejó memorias de su administración, ni un archivo ordenado de sus actividades. Sin duda, los duros momentos de la crisis económica y la violencia política impactaron en el primer plantel de la República. A finales de la década de 1970 y principios de los años 80, como parte de las reformas, el colegio se expandió para incluir la enseñanza de primaria. Este cambio marcó la primera vez en que se admitieron niñas en el colegio, aunque ello no duró mucho tiempo. El año 80 se comenzó a hacer un colegio primaria y mixto. Guadalupe nunca hubo primaria, todo era secundaria, ¿no? Ese año se creó el colegio mixto y en primaria. No duró más que 5 años. ¿Por qué? Porque la infraestructura del colegio no estaba destinada para mujeres, no había baños de mujeres, por decir, ¿no? Eso y otros cambios entre la política del Estado hicieron que desapareciera el que sea mixto, inclusive el primaria. El Guadalupe sigue siendo un colegio secundaria, ya no de primaria, ¿no? En 1988, el local de Alfonso Ugarte fue declarado Monumento Histórico y Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, esto no impidió que el local continuara deteriorándose. De hecho, según la exdirectora Magda Quiñones, durante los 90 el segundo piso fue declarado inhabitable. Recientemente, en el año 2009, el Guadalupe recibió una inversión de 15 millones de soles a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIEC. Este financiamiento se destinó a la restauración de sus diversos ambientes, incluida su histórica capilla. En la transición entre el siglo pasado y el actual, el Colegio Guadalupe continuó experimentando cambios significativos. Entre ellos, destaca la participación activa de las mujeres en la gestión escolar. En 1995 se designó a la primera directora, marcando un hito en un colegio para varones con una orientación tradicionalmente militarizada. Ingreso joven, mujer y embarazada. Me trajo aquí el director de la UGEL. Había cierto pequeño grupo de exalumnos y de repente algunos maestros, ¿no?, que no querían directora mujer, ¿no? Bueno, han hecho sus protestas, pero aquí me instalé y la relación con los profesores y alumnos fue positivo y bueno. Y los alumnos es lo mejor que tiene el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Magda Quiñones, quien ganó un concurso nacional para llegar a la dirección, ocupó el cargo desde 1995 hasta el año 2014. Y los alumnos es lo mejor que tiene el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Los alumnos van acorde a la realidad de lo que está pasando, no solo a nivel nacional, sino mundial. Los chicos se van modernizando. Entonces, por el lado de los estudiantes no ha habido mayor problema, porque incluso tenemos ya mayor cantidad de maestras en todas las áreas. Hasta en educación física antes no había, era puro varones. Ahora ya hay maestras de educación física, en artes, en CTA, en geografía. Es importante mencionar también los títulos que ha recibido este histórico colegio.
Por ejemplo, en 1955, mediante la resolución ministerial 2810 del Ministerio de Educación Pública, se le otorgó el título de Primer Colegio Nacional de Varones. Este reconocimiento se vio reforzado en 1959, cuando, a través de un decreto ministerial, se le declaró Primer Colegio Nacional del Perú. Ya en 2015, a través de la Ley 30385, se le declaró Primer Colegio Nacional Benemérito de la República, en reconocimiento a su legado educativo e histórico. Hoy en día, con el apoyo de sus exalumnos y la comunidad guadalupana en su conjunto, el Colegio Guadalupe se esfuerza por restaurar su prestigio académico, que en el pasado lo consagró como el primer plantel de la República, en el que se formaron destacados peruanos como Julio Cetello, Javier Heró, Augusto Salazar Bondi, Gustavo Pons Musso y muchos más. Los estudiantes que veníamos al Colegio Guadalupe en los años 50, veníamos a buscar un buen colegio. Y veníamos de diferentes regiones. No solamente un buen colegio, una buena educación, buenos profesores, buenos textos, lo cual sí encontrábamos. Cuando yo acabé la secundaria en 1966, en 1967 ya estaba en la Universidad de San Marcos estudiando medicina. Y mis profesores de esa época eran profesores de nuestro emblemático colegio. Entonces vean ustedes la calidad y el nivel que tenía el colegio en la época de los 60 y 70 y también 80. Yo sueño, me imagino que como todas las peruanas y peruanos, con que llegue el día en que un estudiante de un colegio público tenga las mismas oportunidades que un estudiante de un colegio privado. Es más, que un estudiante de un colegio privado de prestigio. Solamente cuando llegue ese día habremos ganado todos, porque empezará la verdadera revolución. La revolución que tiene que ver con la educación. Nos vemos en la próxima.